aclarar que mucho del éxito actual de Casu obviamente tiene mucho que ver el que ella permanentemente está utilizando esa información falsa en contra de Cristian Nodal para levantar el morbo. Imagínate despertar una mañana y ver que el nombre más temido del espectáculo mexicano, la mujer que durante décadas manejó a su antojo la fama y la ruina de artistas, está siendo juzgada por el mismo público que antes la temía. ¿Quién podría haberlo imaginado? ¿Una generación entera desafiando a la reina de la televisión? Y todo por una sola frase dirigida a la persona menos esperada. ¿Casu? Porque sí, una simple oración bastó para encender una tormenta mediática que ni los años de experiencia de Patti Chapoy pudieron controlar. Y lo que empezó como una crítica se transformó en algo mucho más grande, el símbolo del fin de una era, el principio de una caída que ya nadie puede detener. Todo comenzó, como casi siempre, con una sonrisa. Esa sonrisa suya, entre altiva y condescendiente, la misma con la que durante 3 décadas dictó el destino de decenas de artistas desde el set de Ventaneando. Una cosa es Buenos Aires y otra es México. 7 palabras. Nada más. Pero dichas en el momento exacto, frente a la persona equivocada y ante un país que ya no tolera el doble discurso. En segundos, las redes ardieron. Los fragmentos del programa se multiplicaron en TikTok, en X, en Instagram. Los usuarios no lo tomaron como una opinión, lo entendieron como un menosprecio. ¿Quién se creía Patti Chapoy para decidir quién pertenece al espectáculo mexicano y quién no? ¿Acaso México tiene dueña? Los comentarios eran una avalancha. Casu llena auditorios y esta señora todavía habla como si mandara. Chapoy no entiende que el público ya cambió. Y el clip original alcanzó el 1.000.000 de vistas en 3 horas. Por primera vez en su carrera, Chapoy no estaba narrando la noticia, era la noticia. Y eso, para alguien acostumbrada al control, fue un golpe letal. Mientras tanto, Casu, la artista argentina que se había convertido en blanco del comentario, optó por el silencio. Ningún comunicado, ninguna indirecta. Solo una historia en Instagram. Nos vemos pronto, México. 3 palabras, una sonrisa y una fecha. Su concierto en el Auditorio Nacional. Y ese fue su movimiento maestro. Mientras Chapoy hablaba, Casu actuaba. Y en la era digital, la acción pesa más que la opinión. La escena era digna de una película. Por un lado, la periodista que durante años fue temida por artistas, managers y disqueras. Por el otro, una mujer joven, madre, extranjera, que conquistó a México sin padrinos, sin marketing, solo con talento y verdad. El público lo entendió enseguida. No era solo un choque de personalidades, era un choque de épocas. Chapoy representaba el poder vertical, el micrófono que juzga. Casu, la autenticidad horizontal, la voz del pueblo. Mientras Ventaneando se transmitía con sus luces frías y risas ensayadas, los fans de Casu transmitían en vivo desde las filas del Auditorio Nacional con lágrimas, pancartas y emoción real. Era como ver el fin del viejo espectáculo en tiempo real. Esa noche, los memes hicieron el resto. Una cosa es Buenos Aires y otra es llenar el Auditorio Nacional. La televisión critica, pero el pueblo aplaude. Y entre bromas y hashtags, México empezó a tomar postura. Por primera vez en mucho tiempo, Ventaneando ya no marcaba la conversación. El algoritmo la marcaba. Y el algoritmo no tiene miedo. Mientras tanto, el Auditorio Nacional se convertía en un río de luces. Cientos de jóvenes llegaban maquilladas al estilo de Casu, con camisetas que decían imperfectas pero libres. Madres y hijas cantaban juntas. La energía era casi espiritual. Y cuando las luces se apagaron y ella salió al escenario, el país entero entendió algo que la televisión se negó a aceptar. El poder ya no está en quien grita más fuerte, sino en quien conecta más profundo. Casu no necesitó mencionar a nadie. Solo dijo con una sonrisa: gracias, México, por dejarme ser como soy. Y el recinto explotó en aplausos. En redes, los subtítulos decían: mientras la televisión critica, ella agradece. Chapoy tiene el micrófono. Casu, el pueblo. El contraste no podía ser más brutal. Durante décadas, Patti Chapoy había usado su programa como tribunal. Desde ahí definía quién era talentoso, quién era polémico, quién merecía segundas oportunidades. Su palabra se convertía en sentencia. Pero algo cambió. El público aprendió a pensar por sí mismo. Los tiempos de la autoridad absoluta terminaron. Ya nadie necesita una conductora que diga a quién admirar. Cada persona tiene una cámara, un celular, una voz. Y esa democratización es lo que realmente destruyó el reinado de Chapoy. Porque su frase, que pretendía marcar distancia, se convirtió en su condena. De repente, la generación digital la miraba como una figura del pasado. Una mujer que hablaba de moral, pero olvidaba que el respeto se gana, no se impone. Mientras Casu llenaba estadios, Chapoy intentó retomar el control. En su siguiente programa, Entre risas forzadas, volvió al tema. Dijo:
Se medio encueró todo el tiempo. Que no vale la pena, que la única que está perjudicando es a su hija. La niña tiene 2 años y no se vale caso que hagas todo lo que estás haciendo con el afán de tener éxito y llenos en las presentaciones que haces aquí en México. Se cachondea, pero cumplió. Y esa segunda frase fue la gota que derramó el vaso. Las redes estallaron. Se encueró con talento. Chapoy critica cuerpos, Casu crea arte. Una juzga, la otra inspira. Miles de usuarios se unieron al hashtag #se encueró con talento, convirtiéndolo en tendencia nacional. Lo que para Chapoy era una burla, para el público fue una bandera. Mujeres jóvenes comenzaron a subir videos diciendo: sí, me encuero con talento, con arte, con libertad. Y artistas emergentes usaron la frase como símbolo de empoderamiento. La televisión intentó ridiculizarlo, pero ya era demasiado tarde. El mensaje había trascendido los platós. Incluso las generaciones mayores se unieron. Mujeres que crecieron viendo Ventaneando confesaban en comentarios: yo la veía de joven, pero ahora la siento lejana. Mi hija me enseñó quién es Casu y entendí todo. Y así, sin planearlo, Pati Chapoy desató una revolución cultural. Sin proponérselo, puso sobre la mesa el tema que los medios evitaban. ¿Por qué seguimos juzgando a las mujeres por cómo se visten, por lo que dicen o por a quién aman? El golpe fue tan fuerte que ni su experiencia pudo detener la caída. El rating de Ventaneando bajó un 30% en una semana. Los clips más vistos del programa no eran entrevistas, sino los momentos donde Chapoy era criticada. El público ya no veía para informarse, veía para indignarse. Y eso, en televisión, es el principio del fin. Mientras tanto, Casu seguía callada. Ni una sola respuesta directa. Solo arte, solo trabajo, solo verdad. Y eso, paradójicamente, fue lo más demoledor de todo. Su silencio tenía más fuerza que todos los discursos de Chapoy. Su autenticidad hacía evidente lo que la televisión trataba de ocultar: que los tiempos cambiaron y que el pueblo ya no necesita permisos para elegir a su reina. Pero aquí viene lo más simbólico de toda esta historia. Las frases de Chapoy, que antes definían carreras, ahora solo definían su desconexión. Mientras ella hablaba desde un estudio frío, Casu respondía desde un escenario lleno de vida. Una tenía cámaras, la otra tenía alma. Una hablaba de moral, la otra hablaba de arte. Y en esa diferencia estaba el fin del reinado de la televisión mexicana tal como la conocíamos. Así terminó ese primer acto, con un país dividido entre el pasado y el presente, entre el juicio y la empatía, entre la voz que grita y la que canta. Pero lo que vendría después iba a ser mucho más fuerte, porque cuando Chapoy intentó defenderse, el público decidió analizarla. Y lo que descubrieron cambió para siempre la percepción de toda una generación. Un país entero comparando dos escenarios: el set frío de un programa que ya no conmueve, y el Auditorio Nacional convertido en una marea de luces, corazones y garganta viva. La pregunta que abría el segundo acto es simple y brutal: ¿quién decide hoy lo que vale? ¿Una frase desde un escritorio? ¿O miles de voces cantando al unísono? Porque lo que vino después no fue casualidad. Fue respuesta. Fue clase. Fue arte. Esa noche, segunda fecha, recinto otra vez a reventar. Casu hizo algo que cortó la tensión con la precisión de un bisturí. No nombró a nadie. No necesitó apuntar dedos. Se limitó a mirar al público, sonreír con picardía y, justo antes de atacar el coro, lanzó una frase que quedó estampada en la memoria colectiva. Después salen las señoras horrorizadas. ¡Horrorizadas! Claro que no. Claro que no. Este es la verdadera fiesta. No se asusten, que está todo bajo control. Y después salen las señoras horrorizadas. ¡Pum! El auditorio explotó. Risas, gritos, aplausos. Era un dardo elegante, un guiño directo a la crítica que horas antes había intentado reducir su show a cachondeo. Sin decir nombres, todos entendieron. La alusión estaba ahí, limpia, quirúrgica, más poderosa que cualquier respuesta de redes. Era una manera de decir: me quisieron encasillar, pero yo decido el relato. Y aquí te hago una pregunta para que participes en los comentarios. ¿No es esa la verdadera victoria? Ganar sin ensuciarse, con un guiño, con una línea soltada en el momento perfecto, con el público como testigo y juez. A partir de ese instante, el concierto cambió de temperatura. Las cámaras de los celulares temblaban. Los hilos en X se escribían solos. Casu respondió con elegancia: la reina no baja al barro, la música ganó. Y mientras los memes seguían haciendo su trabajo en las sombras, en el recinto se respiraba redención. La escena que volteó la narrativa. Las luces bajaron. La banda cayó a media intensidad.
Una base de trap se fundió con arreglos de cuerdas. Sí, cuerdas en el auditorio, lujo puro. Ella avanzó hasta la punta del escenario. Se llevó la mano al pecho y dijo, clara, templada. Para mí, una mujer es todo, fuego, calma, ternura, enojo, caos y libertad. Eso fue un manifiesto. No había morbo, no había veneno, no había revancha. Había sentido. Y cuando una artista logra ponerle palabras a lo que millones sienten, se convierte en símbolo. Por eso el coro de ese tema, con las pantallas mostrando manos entrelazadas, ojos cerrados, cuerpos distintos celebrando lo que los une, se volvió un himno inmediato. ¿Tú también lo sentiste? ¿A qué te recordó? Cuéntamelo abajo, porque esta historia ya no es solo de Kazu, es de cualquiera que se cansó de que le digan quién puede ser. La grieta que ya no se puede tapar. Mientras en el auditorio se tatuaba ese, después salen las señoras horrorizadas como una frase de época. En los foros de farándula ocurría un fenómeno paralelo. La gente comenzó a revisar el archivo de la vieja televisión. Clips viejos, editoriales moralistas, dobles raseros. Y no lo hicieron con odio, lo hicieron con criterio. ¿Por qué cuando es hombre es atrevido y cuando es mujer es vulgar? ¿Desde cuándo la maternidad se usa como arma para desacreditar el talento? ¿Cuántas carreras se moldearon a golpes de micrófono en vez de aplausos? Cada pregunta era una piedra contra el muro del así siempre fue. Y ya sabemos cómo termina. El muro se agrieta. El efecto espejo. Aquí está la clave del segundo acto. Kazu no responde a Chapoy, Kazu responde a un sistema. Un sistema que por décadas confundió entretenimiento con humillación. Y la respuesta no es un hilo incendiario ni un comunicado con 20 firmas. La respuesta es llenar 2 veces el auditorio y convertir una puya en carcajada y catarsis. Y justo ahí ocurre la magia. Los mismos que fueron a ver a la nena trampa salen con otra cosa en el cuerpo. Salen con orgullo. Salen con palabras. Salen con una idea. No me define lo que se dice de mí. Me define lo que hago con lo que dicen de mí. ¿Te ha pasado? ¿Te han etiquetado y decidiste bailar encima de la etiqueta? Déjame tu historia. Este canal creció porque ustedes cuentan, debaten, corrigen y nos hace mejores. El contraataque que no llegó. Volvamos al otro micrófono. Al de la tele. El guión era predecible. Aclaración, se sacó de contexto. Aquí respetamos a todos. Pero... Solo que esta vez el pero sonó hueco. No porque falten colmillos, sino porque faltan oídos. La audiencia que antes temía hoy compara. Hace zapping entre un estudio sin pulso y un escenario con vida. ¿A dónde crees que se va? Cuando el público percibe incoherencia, no tienes que cancelarlo. Se cancela solo, baja el rating, sube el meme, sube el clip del concierto, baja la importancia de la opinión oficial. Y así, poquito a poco, sin gritos, sin linchamientos, cambia la era. Del se medio encueró a la almohadilla se encueró con talento. Lo viste, la frase que pretendía minimizar se convirtió en lema. Gente de todas las edades posteando, se encueró con talento, se encueró con verdad, se encueró con arte. ¿Por qué pegó tanto? Porque resumió el hartazgo con humor. Porque recuperó la risa para el lado correcto. Y porque cada vez que alguien intentó usar el cuerpo de una mujer como argumento, el público respondió con criterio y cariño, no con furia ciega. Ese es el punto. No se trata de destruir a nadie. Se trata de mudar de piel. Lo viejo cumple su ciclo, lo nuevo aprende, tropieza, mejora. Y aquí Kazu queda como ejemplo, trabajadora, madre, artista, y ahora, además, curadora de su propio relato. La escena de camerino que se volvió símbolo. Hay una imagen que resumió todo, Kazu en camerino, abrazando a Inti, maquillaje corrido y sonrisa limpia. Sin frase grandilocuente. Sin filtros imposibles. Solo verdad. Esa foto rodó más que cualquier editorial. Porque eso entiende la gente. 2 roles conviviendo, 2 amores sosteniéndose. Arte y maternidad, escenario y cuna. ¿Qué hay para escandalizarse ahí? Por eso aquella línea en el show, y después salen las señoras horrorizadas, no fue burla a las señoras, fue espejo a las señoras de la tele, a las guardianas del molde, a las que confunden decoro con censura. Las otras señoras, las de butaca y lágrima en el ojo, se quedaron cantando. Porque también se reconocieron, también han sido juzgadas, también han sido exigidas, también han sido libres en secreto. Aquella noche lo fueron en público. La narrativa final. ¿Quién gana y por qué? En el ajedrez mediático de este año, el jaque mate llegó sin estridencia. Chapoy jugó con autoridad. Kazu jugó con autenticidad. Y hoy, en México, autenticidad le gana a autoridad. No porque la autoridad sea mala per se, sino porque se había vuelto monólogo. Y el monólogo ya no cabe en una cultura que descubrió la conversación, el ida y vuelta, el opina abajo, el déjame tu versión. ¿Quién ganó? Ganó Kazu. Ganó con trabajo, con una respuesta medida y con una frase que desarmó sin herir. Y después salen las señoras horrorizadas. Cada vez que la repetimos, ya no escuchamos moralina,
Escuchamos ironía sanadora. Escuchamos al público diciendo, nos quisieron dar clases, pero aprendimos solos. Y ahora dime tú, ¿crees que este capítulo marca el fin de la crítica televisiva como la conocimos? ¿Te gustaría que hagamos un especial con las 10 frases con las que Kazu, sin nombrar a nadie, le dio la vuelta a la narrativa? Déjame tu comentario, tu ciudad y tu edad. Me encanta leerte. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete porque lo que viene va a estar más fuerte. Audios, cronologías, comparativas y las próximas jugadas que, según expertos de la industria, consolidarán a Kazu como la artista latina del año en México.